Hola, ¿qué tal? En este video vamos a seguir analizando temas de estadística y en esta ocasión vamos a analizar las tablas estadísticas, o sea, el método en donde vamos a presentar los datos estadísticos de forma ordenada. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, definir el dato que nosotros vamos a querer. Por ejemplo, en este caso vamos a definir, por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia. ¿Ya? Ese va a ser el dato. Y acá lo coloco, por ejemplo, partiendo desde 0, 1, 2, 3, 4. Dejémoslo hasta ahí porque en teoría sigue, pero eso es lo más usual. Antiguamente se tendrían a veces las familias 15 hijos, pero hoy no es lo más común que ocurra eso, ¿sí? Ya, ahí coloco el número de hijos. ¿Ya? Y ahora, supongamos que yo encuesto un determinado número de familias. Vamos a suponer que yo encuesto a 50 familias, ¿ya? Y que, por lo tanto, mis 50 familias las corto aquí, ¿ya? Las voy a cortar aquí y vamos a suponer que ahí corto las 50 familias y que no hay ninguna familia que tiene más de 4 hijos, para efectos prácticos, porque si no, la tabla seguiría hasta muy abajo. Vamos a suponer n es igual a 50, o sea que el número de familias que yo considero en este sorteo es 50. N es el, el número de datos que hay en la muestra que yo obtuve. Recordando que, dado que yo seleccioné solo a 50 familias, podría haber seleccionado muchas más. Es una muestra, es el número de datos de la muestra. Eso significa N. ¿Ya? Eso significa N. Es el número de datos de la muestra. Ahora bien, me interesa saber cuántas familias hay con cada una de las cantidades de hijos. Y yo para eso hago la frecuencia. ¿Ya? O sea, cuántas veces se repite que una familia tenga 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Vamos a dejar hasta 4 hijos. Para solo que esta encuesta nos respondieron. ¿Ya? 12 familias tuvieron 0. 16 familias tuvieron 1. 11 familias tuvieron 2. 8 familias tuvieron 3. Y el resto obtuvieron 4. Tuvieron 3. Y sumamos todo esto y debería dar 50, que es nuestra muestra que yo definí. 12 más 16, 28, más 11, 39, 8, 47 y 3, 50. O sea, esa es la tabla de frecuencia. Después vamos a complementarla con otros elementos de análisis, pero esta es la tabla primaria. O sea, por ejemplo, la que puede venir en un problema frecuentemente. Esto es lo que viene. Todo lo demás es lo que se puede obtener a partir de esta tabla. Y por eso ahí le vamos a colocar ese límite para separar que de aquí para acá va a ser toda la información que yo puedo generar a partir de estos datos. Esta frecuencia tiene un apellido. Habitualmente se le llama frecuencia absoluta, que es porque es una cantidad. Ese es el apellido que se le conoce esta frecuencia absoluta. Y esta frecuencia absoluta se le designa habitualmente con la letra F sub I. O sea, lo voy a anotar en este costado. Frecuencia absoluta. ¿Ya? Y luego nos interesa saber otras cosas. Por ejemplo, una pregunta muy común puede ser: ¿cuántas familias tuvieron 2 o más hijos? Puede ser una pregunta. Y ahí yo tendría que sumar 2 o más, tendría que sumar 11 más 8 más 3. O sea, un total de 22 familias obtuvieron 2 o más hijos. Esa podría ser una primera interpretación, ¿ya? O, por ejemplo, ¿cuántas familias tuvieron menos de 3 hijos? Que son 0, 1 y 2. Los casos: 2 más 16, 28, 11, 39. Toda esa clase de cálculos las puede resumir otro concepto, que es la frecuencia absoluta acumulada o frecuencia
absoluta acumulada, ¿ya? Que es el siguiente concepto de nuestra tabla, ¿ya? Y se designa con la letra misma F sub I, pero la F en mayúscula, ¿ya? Y esta es la frecuencia absoluta, pero acumulada. ¿Y esa qué va haciendo? Lo que hace es que va sumando los datos a medida que se va bajando en la tabla. 12, el primer dato. Como aquí están ordenados los datos, 0, 1, 2, 3, 4, no hay ningún problema, así que yo puedo empezar a sumar. 12, 12. Porque hay 12 que tienen 0. Y menos de 0 es imposible. ¿Ya? Luego sumamos. 12 más 16, obtengo el siguiente, 28. ¿Y qué significa este número 28? Que hay 28 familias que están de aquí para arriba. O sea, que tienen 1 o 0 hijos. O sea, tienen menos de 2 hijos. O lo puedo decir como máximo un hijo. Distintas formas verbales que yo puedo expresar la misma información. Una familia que tiene 0 o un hijo, una familia que tiene menos de 2 hijos, una familia que tiene a lo más un hijo, o sea, a lo más quiere decir que como tope tiene un hijo, y eso es lo que me representa el número 28. Y luego sigo sumando, 28 sumo más 11 me da 39. 39 le sumo 8 y llego a 47. ¿Y qué significa el 47? Que hay 47 familias que tienen 3 hijos o menos. Y sumo a 3 y llego a 50. ¿Cómo sé que esta tabla está bien construida? Por esta conexión. El último valor de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al número de datos de la muestra, al n, que yo definí previamente. Esa es la forma con la cual se puede comprobar que este cálculo es el correcto. ¿Ya? Ahora vamos a ver un segundo concepto que se llama frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Ya? La frecuencia relativa que es una fracción, o sea, es la cantidad de veces que se repite un dato dividido por el total. O sea, una frecuencia relativa se define como. La vamos a anotar con la letra H sub i. Y vamos a decir que esta frecuencia es la relativa, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Esta frecuencia se calcula con esta fórmula. H sub i es igual a la frecuencia absoluta, que es F sub i minúscula, y se divide por n. ¿Ya? Para cada valor, ese valor se divide en n. O sea, vamos a hacer el ejemplo más bien sencillo, ¿ya? 12 dividido en 50. Esa es la frecuencia relativa asociada a 0 hijos. O sea, 12 dividido en 50. Este es 16 dividido en 50. 11 dividido en 50. 8 dividido en 50. Y 3 dividido en 50. Y esto generalmente, la frecuencia relativa, se expresa como número decimal. O sea, 12 dividido en 50 es 0.24. 16 dividido en 50 es 0.32. 11 dividido en 50 0.22. 8 en 50 0.16. Y 3 en 50 0.06. En este caso, como el número era n50, era más o menos sencillo obtener el número decimal. Dado que 12 dividido en 50, si yo amplifico por 2 la fracción, miren, 12 dividido en 50, yo la voy a amplificar por 2, me queda aquí es 24 partido en 100. Y ese número 24 dividido en 100 es fácilmente transformable a decimal y es 0.24.
es bastante sencillo, al menos el cálculo con respecto a este número decimal. Para otros números no tan triviales como el 50, resulta evidente que el cálculo de la frecuencia relativa como número decimal es un poco más complejo. Ahora bien, siempre tengo que indagar si el cálculo que yo efectué está correcto. ¿Cómo lo hago en el caso de la frecuencia relativa? Hago sumando los valores. 0,24 más 0,32 más 0,22 más 0,16 más 0,06, yo lo sumo. ¿Ya? 4 más 2, 6, más 2, 8, más 6, 14 y 6, 20. Reservo 2. 2, 5, 2, 7, 1, 8. Y las dos que estaban de reserva, 10. Y como acá es 0 y yo era 1, 1. O sea, la suma de todas las frecuencias relativas es 1. Y eso es en todas las tablas. En todas las tablas estadísticas, la suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. Lo que se puede anotar matemáticamente de esta forma. O sea, que la sumatoria, ese símbolo es la sumatoria de todas las frecuencias relativas h sub i en una tabla de estadística siempre es 1. Con esto terminamos este pequeño video y en una próxima oportunidad seguiremos ahondando por otros temas. Muchas gracias.